Bueno, vamos a ir empezando entonces. La idea de la clase de hoy es primero que charlemos un poco sobre si pudieron o no terminar la primera guía, si ya pudieron avanzar con los diagramas de entidad-relación, cómo van con eso, si pudieron hacer el punto, los tres enunciados eh, del ejercicio 3, si tuvieron algún inconveniente realizándolos, cuéntenme. Yo creo que lo entendí bien, por lo menos a esto que dimos. Bien. ¿El resto? ¿Cómo viene con eso? Bien. Bueno. La clase pasada yo les había mostrado algunos enunciados que, que habíamos supuestamente terminado, pero había, digamos, algunos modelos de cómo se podía resolver el problema, ¿sí? O sea, posibles diagramas de entidad-relación que se podían hacer, no era la única opción, pero bueno, para exponerles una posible solución. Ahora yo voy a mostrarles uno, sería el enunciado que resultaría, el diagrama de entidad-relación que resultaría del enunciado del ejercicio 3A. A ver, déjenme que voy a compartir pantalla, así se lo muestro. Bueno, ¿ahí ven algo? Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, este era entonces el primer diagrama de entidad-relación que correspondía al ejercicio A del punto 3 de la guía 1, ¿sí? De la práctica 1. Que básicamente lo que ustedes tenían que hacer era construir un diagrama de entidad-relación que correspondía a una situación en la que se le otorgaba una computadora a un docente y ese docente podía utilizarla para dictar distintos talleres en distintas escuelas, ¿sí? Lo importante de este enunciado, a ver, lo voy a poner yo, lo importante de este enunciado era, sobre todo, establecer las cardinalidades primero para entender cómo, cómo se relacionaban las entidades entre sí, ¿sí? Todos pudieron identificar estas entidades, algunos identificaron más. Estas entidades son las entidades básicas que había que identificar, pero podía haber más, ¿sí? Más o menos todos identificaron estas, hay alguien que construyó alguna otra. Están tímidos hoy, ¿eh? Cuenten. Más o menos esto es lo que plantearon. Por ahí pueden haber planteado algo distinto y que no esté mal, ¿está bien? No hay una sola forma de resolver esto.
Lo importante que por ahí había que identificar es que acá entre docente y computadora había una relación 1 a 1, porque el enunciado decía claramente entonces que a un docente le correspondía una única computadora. Más adelante en el enunciado decía que las aplicaciones podían estar instaladas en ninguna o una o más computadoras. ¿Sí? ¿Qué quería decir entonces? Que yo podía tener esa misma aplicación instalada en varias computadoras distintas y a la vez podía tener varias aplicaciones distintas instaladas en varias computadoras. O sea, la misma aplicación en un montón de computadoras y en la computadora un montón de aplicaciones. Es una relación muchos a muchos. ¿Está bien? Por eso es que aparece acá entre la entidad computadora y la entidad aplicación esta relación muchos a muchos que tenía una particularidad y era que tenía una clave primaria triple, ¿sí? Y eso era porque el enunciado pedía explícitamente que la clave primaria de la entidad aplicación sea una combinación entre el nombre y la versión de la aplicación. ¿Está bien? Acá. Tenés una consulta. Sí. En esos casos, cuando tenés la tabla intermedia, la entidad intermedia ahí, Sí. Si no te lo especifica el enunciado y la haces, ¿está mal o está bien? En este caso, porque especifica, lo dice, o sea, claramente que dice que las tres tienen que ser una clave. Pero si yo tuviese una relación con mucho a mucho entre computadora y app y no tuviese esa especificación y yo creo la tabla esa intermedia, la entidad intermedia, ¿está bien igual? En realidad, tené cuidado porque en computadora app tiene esta clave triple, o sea, esta clave compuesta triple, porque lo que dice Sí. el enunciado no te dice nada sobre la clave primaria de la entidad relación. Te dice cómo tiene que ser la clave primaria de la entidad app. Te dice que tiene que ser doble. Por eso es que vos, como resultado, vos acuérdate que las tablas intermedias siempre tienen como clave primaria la combinación de la clave primaria de los padres. ¿Está bien? Sí. Como la clave primaria de app es nombre y versión, entonces nombre y versión sí o sí tienen que ser clave primaria de computadora app, más la clave primaria de del otro padre que es computadora ID. ¿Está bien? Por eso me queda esta clave triple. Ahora. Está bien, yo me refiero, por ejemplo, si app tuviese una sola clave. Sí. Ahí está bien si yo creo la intermedia, porque también podría pensarlo como directamente un atributo de la clase app, ¿o no? Sí, a ver si estoy entendiendo tu pregunta, pero si aplicación tendría una clave primaria simple, o sea, por ejemplo, tendría app ID, lo único que cambiaría entre la relación sería que acá, computadora app tendría una clave primaria compuesta doble, que sería la combinación de computadora ID, app ID. ¿Está bien? En vez de nombre y versión. Sí. Ahora, yo no sé bien si vos me estás preguntando eso o me estás preguntando cómo te das cuenta cuando nace una Claro, si siempre es necesario tener la identidad intermedia. La tabla intermedia nada más nace o nada más es obligatoria hacerla cuando existe entre dos entidades una relación muchos a muchos. ¿Sí? Recuerden que nunca van a encontrar cardinalidades M a M. Fíjense este diagrama entidad-relación, todas las cardinalidades que tiene es 1 a 1 o 1 a muchos. Pero en ningún lado va a aparecer M a M. O sea que acá tengo una M del lado de la clave foránea y acá tengo una M del lado de la clave primaria. ¿Sí? Nunca van a encontrar una cardinalidad M a M en un diagrama entidad-relación porque siempre que existe una relación muchos a muchos, esa relación se descompone en dos relaciones uno a muchos y aparece obligatoriamente una tabla intermedia. O sea que las tablas intermedias existen en los diagramas de entidad-relación solo cuando existen relaciones muchos a muchos entre dos entidades. ¿Está bien? Sí, está claro. Perfecto. Fíjense que bueno, que la única cosa rara o particularidad que pueden ver acá es esto, ¿no? Estas dos flechas
En vez de haber dos, de haber una sola, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, acá tengo una flecha doble, tengo dos atributos, porque los dos atributos solos son foreign key también hacia la clave primaria del padre, app. O sea, son primary key, las tres combinadas. Pero cada una intermedia, o sea, cada una simple sola, son claves foráneas. Por eso que se le pone PKFK. ¿Sí? Si solas son forest, son claves externas, y combinadas, computadora ID, nombre y versión, son primary key de esta entidad relación. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, quedó claro. Buenísimo. Y bueno, y recuerden también cómo se descomponen las relaciones las relaciones muchos a muchos. Estábamos hablando que se descomponen siempre en dos relaciones uno a muchos, y además siempre se escriben así, ¿sí? La clave foránea, una clave foránea de una de las entidades padres, le corresponden muchas combinaciones con la clave primaria de la otra entidad padre, que es app. Y lo mismo para app, ¿sí? A cada clave primaria de la entidad app le corresponden muchas combinaciones con la clave primaria de la otra entidad padre, que es computadora. Por eso es uno a muchos y el muchos siempre está al lado de la tabla intermedia y los unos de los padres. ¿Sí? Eso pasa siempre. Miren acá, en recurso taller. La relación entre taller y recursos también era de muchos a muchos. Decía que en una escuela se podían dictar talleres a diferentes horarios y que el mismo taller se podía dictar una o más veces y además en muchas escuelas, o sea, en más de una escuela. ¿Está bien? Entonces, la única forma que yo tenía de guardar esa información era a través de una tabla intermedia. ¿Sí? Recurso taller. Perdón, no estoy estoy en recurso taller, acá tengo que estar, en escuela taller, perdón. Esta es la relación entre taller y escuelas, y esta es otra cosa. Otra relación que además parece también ser uno a mucho, ahora vamos a ver. Pero ahora estoy acá en esta tabla intermedia, no en esta, disculpen. ¿Sí? Es la relación entre escuela y taller. O sea que las dos entidades padres son, por un lado, escuela y por el otro lado, taller, y me decía entonces que un mismo taller se podía dictar varias veces en una escuela en distintas fechas y capaz que hasta en distintas horas. ¿Está bien? Y que a la vez en una escuela podía haber muchos talleres. Yo podía tener, por ejemplo, en la escuela número 407, podía tener el taller bases de datos, podía tener el taller programación y el taller, no sé, vamos a ir a otro lado, el taller de herrería, supónganse. Pero el taller de herrería y el taller de programación también se podían dictar en la escuela número 80 a la tarde y a la mañana, ¿sí? O sea que los talleres no son exclusivos de una escuela, sino que se pueden dictar en muchas y a la vez una escuela puede tener muchos talleres. Por eso esta relación mucho a mucho. ¿Sí? ¿Se entiende por qué nace esa relación? Lo dice el enunciado igual. Todo esto que les estoy contando está en la guía, está en ese enunciado que describe la situación de la cual sale este diagrama de entidad-relación. Lo importante acá es que el enunciado también nos dice que un mismo taller se puede dictar en varias fechas distintas de la misma escuela, ¿está bien? Cuando nos dice eso, nosotros nos planteamos la incógnita de dónde guardamos la fecha. Bueno, perfecto, a ver, yo sé que este taller se va a dar un montón de veces en distintas horas de la misma escuela, pero yo no puedo guardar en taller un montón de veces toda la información de taller cada vez que el taller se dé en distintas horas. Porque yo voy a tener el DNI del docente que lo da, el nombre del taller, el turno y la fecha, ¿sí? del taller. Voy a tener que agregar acá una hora, por ejemplo, porque puede ser que un mismo taller se dé en distintos horarios. Entonces, cada vez que yo dé el taller en distintas horas, voy a tener que guardar toda la información del DNI del docente que lo da, del nombre del taller, un montón de veces. ¿Sí? Esto nos pasa esto de que hay redundancia de datos. Esto me obliga a guardar esa información
que no la puedo guardar en ninguna de las dos entidades porque repito información, no importa en dónde ponga fecha. Si yo pongo fecha de dictado del taller en escuela, fíjense que cada vez que la fecha de dictado del taller cambie, yo voy a tener que volver a guardar toda la información de la escuela. ¿Bien? Capaz que... A ver... Este turno que está acá, este atributo turno, quizá que hasta, inclusive que también lo podría poner acá. Porque esto, no sé si el turno, creo que el turno dice en la descripción de la situación, dice que corresponde al taller. Entonces, a ver si estoy pensando si podría ponerlo acá. Sí, en realidad sería igual ponerlo acá o ponerlo acá, ¿sí? Podría poner turno, podría mover este turno que está acá, el taller lo podría mover acá también, si quisiera. Turno noche, turno día, turno tarde, supónganse. Lo importante es que, fíjense que acá en esta entidad intermedia, en esta entidad relación, yo tengo el atributo fecha, ¿sí? O sea que si un taller ID, un taller se da en una escuela, el nombre sería en este caso el ID de escuela, más de una vez, yo lo que tendría que hacer es guardar la fecha también como primary key. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? Fíjense que acá nada más está taller ID y nombre ID como primary key. Pero en el enunciado, además me habían dicho que un mismo taller se podía dictar más de una vez en una escuela. Entonces, si yo tengo el taller de programación, ¿sí?, que se dicta en la escuela 96 y encima lo dicto en 2 días distintos, lo dicto el 26 y el 27 de septiembre, fíjense que no me alcanza con esta primary key para determinar que ese taller se dictó en esa escuela, para guardar un registro único. ¿Está bien? Ahí necesitaría sí o sí, para que esto sea una clave primaria de ese taller, agregar fecha como primary key. O sea que me quedaría también acá una clave primaria que sería compuesta de 3 atributos. Esto así como está, sirve solo si el taller se da una sola vez en esa escuela, en una fecha determinada. Pero no sirve si el mismo taller se dicta en distintos días. Ahí necesito agregar fecha como primary key. O bien, me parece que habían algunos chicos que lo que habían hecho era crear un taller ID. ¿Está bien? Taller ID, en vez de usarlas como primary key, la combinación de las primary key de las entidades padres, que en este caso son taller ID y nombre. ¿Se entiende esto? Pregunten, que estamos acá para hablar de esto. ¿Se entiende por qué yo agregaría fecha acá? Porque el enunciado me dice explícitamente esto, ¿sí? Que un mismo taller se puede dictar más de una vez en la misma escuela. Sí, es para poder diferenciar de en qué periodo lo dieron, para poder diferenciar qué taller fue. Exactamente, ¿sí? Acá, por ejemplo, este atributo turno está mal puesto. En realidad la escuela no tiene un turno. O no recuerdo que lo diga el enunciado, puede ser que sí. Pero bueno, turno, en este caso, lo mejor o lo más eficiente para esta base de datos hubiera sido ponerlo acá. ¿Sí? Ni acá, ni en taller, ni en escuela. Hubiera sido mejor guardarlo acá en escuela-taller. Entonces yo podría saber, por ejemplo, si el turno, si este taller se dictó en distintas fechas y encima si se dictó en el mismo turno. Por ejemplo, yo puedo tener el taller de programación que se dictó en la escuela 96 a la mañana, el día 26, pero el día 27, en vez de la mañana, se dictó el turno tarde, y eso lo podría guardar tranquilamente en esta entidad. ¿Está bien? Otra cosa que ya vamos a ver más adelante, y que vi también así pasando por las mesas y mirando lo que ustedes estaban haciendo, es que muchos en la entidad computadora sacaron otra entidad para afuera que se llama disco rígido, ¿sí? Y eso que hicieron es totalmente correcto, ¿sí? Más adelante vamos a ver que hay reglas que
se conocen como normalización de base de datos. Son reglas o son características deseables que tienen las bases de datos para ser lo más óptimas posibles, que nos ponen reglas sobre eso, sobre cómo guardar la información y sobre si es conveniente separar las entidades. Y vamos a ver que la mayoría de las veces sí, porque facilitan mucho, por un lado, el filtro de datos, donde la manipulación de los datos, y por el otro lado, hablábamos también con uno de los grupos el jueves pasado, que no es lo mismo hacer una búsqueda por, no sé, marca Dell, capacidad 26 GB, que hacer una búsqueda por disco ID 1. ¿Sí? O sea, si yo tendría una entidad acá que se llamaría disco rígido, tendría una primary key que podría ser disco rígido ID, que es un número, supónganse 1, 2, 3, y en vez de estar entonces buscando por toda la información que se guarda acá, que acá debe ser un string, y acá debe ser un int o un decimal, ¿sí? Lo busco por un número sencillo. Entonces, eso optimiza o acelera la búsqueda en la base de datos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre este diagrama? Ahí vos separarías esa entidad por el simple hecho de que, además del filtro de la búsqueda, porque te da que te dice los atributos que conoces, que es marca y capacidad. Claro, tengo atributos que en realidad esta marca, inclusive lo dice en el mismo nombre, esta marca no es de computadora. Claro. No es la marca de la computadora, sino que es la marca del disco rígido de la computadora. Es lo mismo que nos pasaba cuando teníamos esa tabla que decía número de teléfono y que no era el número de teléfono de la máquina. Era el número de teléfono del servicio técnico o era el número de teléfono del atributo, perdón, del operario que arreglaba la máquina. Bueno, esto es lo mismo, exactamente la misma situación, ¿sí? Yo tengo dos atributos que no están íntimamente ligados con la entidad computadora, sino que más bien corresponden a algo que está dentro de la computadora. Te hago una consulta extra ahí. Y eso conviene para cuando vos tenés o vas a fabricar una nueva entidad que tiene más de un atributo, o también conviene, por ejemplo, en el caso de RAM, de la memoria RAM en ese caso. ¿Conviene también armar una entidad RAM y darle capacidad y tal vez el día de mañana tener más atributos, o sea, con un único atributo? Lo que pasa es que capacidad RAM sí es la capacidad de la computadora. Ajá. O sea, ese atributo sí es de computadora. Supongamos lo del disco rígido, que tengas marca y disco rígido solo. ¿Convenía también asignarlo como entidad a disco rígido? Claro, o sea, lo que te convendría acá es poner disco rígido ID. Sí. ¿Sí? Y sacar una flecha que actúe como foreign key. Sí. Y sacar una flecha hacia la entidad disco rígido, sí, que va a tener como primary key un disco rígido ID sí, y dos atributos que va a ser marca y capacidad. No, está bien, perfecto. Ahora, supongamos que vos no tenías capacidad. Supongamos que solo había marca, digamos. O sea, tu tabla va a quedar el ID que vos decís y marca solo. ¿Ahí valía la pena armar toda una entidad o no? Sí, definitivamente sí. Aún conviene, digamos. Aún conviene por la facilidad de búsqueda, más o menos. Más que nada, sí. Perdón, perfecto. Bien. O sea, que no es más por un tema de que vos tengas varios atributos ahí que se podrían asignar a una entidad, sino simplemente por que no se refiere a la entidad computadora y a su vez te conviene para las búsquedas. Digamos. Tal cual. Bien. Gracias. Fíjense que lo mismo pasa acá, con recursos, ¿sí? Fíjense que recurso es una entidad, pero tiene nada más un atributo que es descripción. Claro, ahí está. ¿Bien? O sea, que no lo dejé en taller. Bueno, pero ahí como que surgió por la necesidad mucho a mucho, ¿no? Claro, sí. Claro, bien. Sí. Bien. Perdón, profe, entonces no me quedó claro. ¿La entidad disco rígido conviene hacerlo o no? ¿Entidad cómo? Disco rígido. Lo correcto es hacerlo. O sea, si lo plantearon así en esta instancia de la materia no está mal, porque todavía no vimos normalización de base de datos. Entonces lo mejor es crearla. Pero lo mejor, lo más óptimo, y ya vamos a ver por qué, cuando lleguemos a normalización, es separarla. ¿Sí? Es separarla en disco rígido y asignar estos dos atributos a esa entidad.
Después de eso nos va a permitir hacer filtros, búsquedas más rápidas, optimiza la velocidad de búsqueda. ¿Bien? Perfecto, sí. Bien, bueno, y lo mismo pasaba acá con los talleres, ¿sí? También decía el enunciado que en un taller que se dictaba en una escuela se podían usar recursos, ¿sí? Recursos como por ejemplo un proyector, ¿qué más se puede usar? Puedo pedir un fibrón, un mouse, todo lo que necesito para dar un taller, no sé, un pizarrón si no hay, no sé, o una, no sé si no se me ocurre qué más se puede pedir, pero bueno, el control del aire acondicionado, bueno, un montón de cosas que nosotros pedimos cuando vamos a dictar una clase, por ejemplo, ¿sí? El tema es que ese mismo recurso, ese mismo proyector, no está destinado a un único taller. O sea, no es que yo doy un taller y yo nada más voy a poder usar ese proyector, sino que seguramente ese proyector se va a compartir en varios talleres, ¿sí? Y voy a tener varios proyectores que, bueno, van a estar dando vuelta por ahí y van a poder ser usados por muchas personas, ¿sí? Capaz que acá lo que hubiese convenido, en vez de recurso, porque acá puede prestar a confusiones, esta entidad hubiera sido mejor plantearla como tipo de recurso, ¿sí? Entonces yo podría poner acá tipo de recurso, acá el primer ID sería 1, y la descripción sería proyectores. Tipo de recursos, acá vendría a ser 2, y la descripción sería mouses. Todos los mouse que existen, para que se puedan prestar, ¿no? Tipo de recurso de ID 3, descripción, teclados, ¿sí? Entonces yo sé que puedo tener varios tipos de recursos en varios talleres, ¿sí? Por ejemplo, los proyectores pueden ir en un montón de talleres. Porque en realidad, si yo hubiese planteado esto así, recurso, y esto sería un solo proyector, supónganse yo le pongo un código de serie acá, que sea un proyector único, ese proyector puede estar en un taller al mismo tiempo, no puede estar en más de uno. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué pondría tipo de recurso y no recurso? Sería más bien una relación, si yo pongo acá el recurso, sería más bien una relación uno a muchos. O sea, yo sé que un proyector de serie, no sé, 5678 puede estar en varios talleres, pero no al mismo tiempo. Puede estar en un taller por vez. Entonces ahí es como que la entidad mucho a mucho me puede confundir. Si yo pongo acá tipo de recursos, yo sé que los proyectores, yo tengo varios proyectores y que esos proyectores pueden estar en varios talleres. ¿Se entiende la idea o alguien lo pensó distinto? Si alguien lo pensó distinto, me puede decir, no, mira, yo pondría acá el recurso, un número de serie, o la descripción, por ejemplo, 1, proyector Canon, y lo combinaría con todos los talleres en el que estuvo el proyector. Capaz que acá, a ver si tendría que agregar algo más si lo hago así. Sí, acá podría agregar, por ejemplo, si lo quisiera hacer así, acá también en recurso taller podría agregar hora. Para saber en qué horario se usó ese recurso en ese taller. ¿Está bien? Podría agregar algunos datos más si yo lo que quisiera es guardar información de ese recurso en particular. Quizá inclusive, a ver, estoy pensando si lo pondríamos como primary key, no. No, está bien, sería así, o sea que la clave primaria quedaría igual, pero podría agregar otra información sobre
sobre cuándo y cómo se usó ese recurso en particular. Para que no se pise, digamos, entre talleres. Yo sé que el mismo proyector puede estar en un taller. Si yo pongo hora acá, yo puedo saber en qué taller estuvo, aunque sean iguales, digamos. Pasa algo parecido como con escuela. Capaz que esto, yo sé que por ahí puede parecer medio que marea, pero piénsenlo ustedes, y yo les sugiero para estos primeros diagramas, intentar escribir las tablas con algunos ejemplos. 2 o 3 ejemplos ustedes, para ver si se ve más fácilmente esta situación en la que hay que tener consideración de, bueno, a ver, agrego un atributo más acá porque puedo llegar a repetir información. Se hagan las tablitas y agreguen un ejemplo para ver si realmente plantearon bien ustedes su diagrama. No tiene por qué, y eso lo repito, no tiene por qué ser igual a este, ¿sí? Lo que sí tienen que identificar son las relaciones muchos a muchos. O sea, estas 3 relaciones, computadora, recurso taller y escuela taller, tienen que estar, sí o sí. Porque el enunciado lo dice. ¿Estamos? Bueno, nadie dice nada, no sé si se durmieron, pero lo importante es que, vamos a volver. Lo que pasa, profe, le estamos mandando iconitos y capaz que no nos ve. Bien. Bueno. Vamos a hablar entonces ahora de otra cosa. Yo lo que voy a hacer, les cuento, lo que voy a hacer entre hoy y mañana es subirles al campus las soluciones de los otros dos diagramas de entidad-relación, soluciones posibles, no son soluciones definitivas. ¿Está bien? Soluciones posibles de los otros dos enunciados para que ustedes las comparen. ¿Está bien? Más que nada para que identifiquen si ustedes hicieron igual las cardinalidades, si identificaron bien las relaciones muchos a muchos, o de dejarlos pensando sobre su propio diagrama, si modificarían algo o tienen alguna consulta que no entendieron del enunciado. Como siempre les digo y les repito, esto de la construcción de diagramas de entidad-relación está íntimamente relacionado al enunciado. Si lean el enunciado y limítense a hacer lo que dice ahí. ¿Bien? Lo mejor que puedan y de la manera más simple, con el menor número de entidades posible. Bien. En la guía, en el campus también, no sé si vieron que está subida la guía para que instalen SQL Server. ¿Ya todos tienen instalado? No, profe, yo lo vi ayer, así que Bueno. para la próxima lo instalo. Bueno, hay una guía para instalarlo en Windows, ¿sí? Sí, También tienen ejemplos para empezar a tirar algunas líneas ahí de SQL para empezar a practicar, ¿sí? Lo que también hice recién es subirles al campus el ejercicio, ya los ejercicios de la guía 2, de la primera parte de la guía 2. La guía 2 ya empezamos con SQL, ¿sí? Y vamos a empezar, entonces, dividiendo el lenguaje de SQL en 2 bloques. Primero, SQL como lenguaje de definición, ¿sí? como lenguaje de creación de bases de datos, y a la segunda parte de la guía vamos a tratar SQL como lenguaje de manipulación, ¿sí? Entonces, dividimos un poco las aguas en cómo usamos el lenguaje. Primero vamos a ver algunos comandos, como crear tablas, como insertar datos, como alterar tablas, ¿sí? Todos estos comandos que nos permiten crear las bases de datos y manipularlas. Y después ya vamos a entrar en las consultas más de análisis de datos, ¿sí? No sé, tráeme el promedio del sueldo de los empleados que trabajan en un sector, o mostrarme el valor más alto de edad de una persona que concurrió a este lugar, ¿sí? O diferentes situaciones que ya se van más por el análisis de datos. Ahora, entonces, la idea es que para el jueves que vienen, ustedes ya vean un poco, ya hayan visto un poco el tema de esta guía, se hayan instalado SQL Server y hayan intentado por lo menos
tocar un poco esto de código ahí en el server, para que no vayan a la clase y no sepan preguntar, sino que puedan avanzar con la guía, ¿sí? Lo que a mí me interesaría mucho dejarles hoy es enseñarles un poco a que ustedes entiendan qué es un backup, porque ustedes lo van a empezar a usar mucho desde cuando empiecen a crear sus bases de datos, ¿sí? Entonces lo que hice fue hacerles una pequeña presentación, si lo puedo compartir. Díganme si lo ven ahí. Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de backups. ¿Y para qué les cuento esto? Bueno, les cuento esto porque ustedes van a empezar a usar SQL Server, ¿sí? A ver si lo tengo por acá. Acá está. Esto lo vamos a cerrar ahora. Esto es entonces el Management Studio, que habíamos hablado que no es lo mismo que el motor de base de datos. Y el sistema, el motor de base de datos es SQL Server, y esto es nada más una interfaz que me va a permitir a mí, como usuario, comunicarme con ese motor. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Otro ejemplo de motor de base de datos son, por ejemplo, SQLite, es, por ejemplo, un ejemplo. Hay otros como Mongo, como otros sistemas, motores gestores de base de datos, que nosotros no vamos a ver. Como les conté en la clase pasada, elegimos este porque es uno de los más utilizados en industria, ¿sí? Pero bueno, si ustedes están en Windows, van a tener esta interfaz bonita. Si ustedes están en Linux, van a tener que usarlo por línea de comando, o bien levantar un Docker para usar el Management Studio. Ahora, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, que ustedes acá, esto me parece que ya lo estuvieron viendo un poco con Fernando, que les mostró esta interfaz, pero yo lo que les quiero dejar acá es, primero, cómo escribir las queries, o sea, cómo van a empezar ustedes a escribir las queries, y eso se va a hacer entonces con este botón que está acá, que dice New Queries, y esto les habilita un archivo donde ustedes van a poder empezar a hacer consultas. Yo lo que quiero que ustedes miren de acá es la extensión de este archivo, ¿sí? Fíjense que dice SQL query 2.sql. Esto es un archivo SQL, ¿bien? ¿Qué es un archivo SQL? Bueno, es un script, ¿sí? Es un script en donde vamos a tener todas las instrucciones necesarias para crear una base de datos. Yo ahora lo que voy a hacer es abrir desde acá un archivo que yo ya tengo guardado, archivo SQL, que yo ya tengo guardado, que tiene ya todas las instrucciones para crear una base de datos, ¿sí? Esto crea se llama empresa estándar, porque bueno, es un script que crea una empresa muy chiquita, inexistente, de lo chiquita que es, pero sería como una base de datos que registra entonces los proyectos que tiene la empresa, los empleados, y los vincula entre sí para saber, bueno, cuánto tiempo trabaja cada empleado en cada proyecto. Pero bueno, fíjense que acá el primer comando es crear una base de datos. Esto es importante porque cuando ustedes hacen esto, primero, antes de correr este script, ustedes podrían desde acá, desde crear base de datos hasta abajo, lo podrían correr de una, ¿sí? Así, apretando ejecutar acá, se crearían todas las tablas y se insertarían todos los datos. Pero estas dos líneas que están acá arriba siempre se corren aparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor de base de datos necesita sí o sí primero reservar un espacio en memoria para esta base de datos. Por eso se crea la base de datos. Vamos a crearla. Ahí va, dice, la creé. Y lo segundo es usarla, ¿sí? Tengan cuidado con esto, de siempre correr esto,
porque a mí me sirve más así, hacerlo así, porque la otra es venir acá, fíjense que acá está empresa básica, siempre por defecto SQL Server está parada en la base de datos master. Lo que uno tiene que hacer es acordarse de moverse a la base de datos nueva. Y bueno, a mí me parece mucho más fácil usar use, porque es muy, muy sencillo olvidarse y empezar a crear cosas en master sin querer. Pero bueno, con esta línea de código uno se acuerda entonces que además de crearla, tiene que usarla. Y ahí nos movemos, fíjense cómo acá en empresa básica cambia la base de datos en la que estoy parado. Profe, siempre para correrla hay que seleccionar. ¿Cómo? Siempre para correrla hay que seleccionar. Sí, por ahora sí. Después vamos a ver que esto no es así en realidad. Estos scripts se pueden correr automáticamente, pero lo que vamos a hacer ahora es correrlo uno por uno para entender qué hace cada cosa, ¿sí? Esa es la idea. Después más adelante van a ver que esto se puede poner entre un bloque de código y se corre todo junto. No es necesario que uno vaya corriendo una cosa por una cosa. ¿Está bien? Yo lo que ahora voy a hacer es crear esta base de datos, crear todas las tablas dentro de la base de datos. Fíjense que yo acá ya tengo la base de datos. Está acá. Ya está creada, ¿sí? Acá está empresa básica, porque yo la creé hace un ratito, pero adentro no tiene nada. Fíjense que acá dice tablas. Si yo voy a tablas, está vacío, ¿sí? Cuando yo ejecute este comando que dice crear tablas, lo que va a empezar a hacer la base de datos es crear la estructura, es como crear, traducir a tablas o a lenguaje SQL un diagrama entidad-relación que yo ya escribí, ¿sí? Este, por ejemplo, fíjense que es una entidad que se llama director, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos. ¿Está bien? Director ID, que es la clave primaria, DNI del director, nombre del director, el primer apellido y el segundo apellido del director, la dirección en la que vive el director, la fecha en que fue designado como director y lo que cobra. ¿Bien? Esos son los atributos. Yo lo que hice acá es, fíjense, de este lado, es definir entonces director ID como un entero, y esto lo hice porque me interesa que esta clave se setee automáticamente. Entonces, siempre que yo voy a usar este comando, que es identity, este es el comando que yo les contaba, que lo que hace es asignar a la primera tupla que se inserta en una tabla el número 1, a la segunda el número 2, a la tercera el número 3, y nosotros nos olvidamos de tener que estar seteando la primary key. ¿Bien? Esto es lo que hace identity, entonces. Siempre identity, si yo acá le pondría, por ejemplo, varchar, o le pondría otro tipo de datos, esto me tiraría error. Siempre necesita que la primary key esté definida como numérica, para poder hacer este proceso de ir autoincrementándose. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y además de identity, la seteé como primary key. Le dije, esta es la primary key de esta tabla y no puede ser null. ¿Está bien? Esto es lo que quiere decir esta primer línea de código. En la segunda, bueno, ya puse, fíjense que los atributos, esto es importante, los atributos se separan por comas. Seteo el primer atributo, siempre abajo. Seteo el segundo, siempre abajo. Esto de la indexación en SQL es muy importante porque permite leer y modificar después el código si uno no entiende qué está haciendo. Pues más fácil así que si uno lo escribiría todo seguido, ¿sí? Dice, bueno, a ver, por ahí definí mal un tipo de dato. Bueno, vengo a la entidad director y me fijo, a ver, ¿puse DNI como varchar o lo puse como número? No, lo puse como varchar. Ah, bueno, está. Fíjense que acá DNI está definido como un varchar de 8 caracteres. Y tampoco puede ser nulo, o sea, le obliga al usuario a ingresar el DNI. ¿Por qué asigné o definí DNI como varchar? Acuérdense entonces que los números solo se guardan como números cuando van a ser utilizados para hacer alguna operación matemática, ¿sí? Si no voy a usar esos números para hacer matemática, lo guardo como varchar, porque el varchar ocupa menos lugar. Y bueno, y nombre, apellido y todos los demás datos, estos datos de acá, los guardé entonces como varchar, o sea, como texto, de distintas longitudes, ¿sí? Esto que está acá entre paréntesis quiere decir que esto es un strings,
o sea, un texto que puede tener hasta 30 caracteres. ¿Sí? Si el usuario intenta ingresar más de 30 caracteres, va a saltar un error. Acá en dirección le di un poquito más, le seteé 50 caracteres porque las direcciones pueden ser más largas. Para el caso de fecha de designación, lo que está acá, fíjense que cambió el tipo de datos, ya no es varchar ni nada por el estilo, sino que es tipo dates, porque bueno, esto me permite guardar un formato de día, fecha y año. Y el sueldo sí lo guardé como int. Fíjense que acá no lo guardo como varchar, lo guardo como int, porque esto sí me puede servir, por ejemplo, para hacer alguna operación o para, por ejemplo, si quiero comparar dos números. Quiero decir, a ver, el empleado 3 gana más que el empleado 4, y bueno, ahí necesito números, necesito que no sea varchar, necesito hacer una operación matemática. Por eso lo guardo como int. Y en esta segunda línea de código lo que estoy haciendo, bueno, este es el segundo bloque, no línea de código, la segunda línea es esta. Pero en este segundo bloque de código lo que hago es insertar datos en esta estructura que creé acá, ¿sí? Vamos a correrlo, vamos a crear esto. Fíjense, ahí me dice, bueno, ya creé la entidad director. Si yo ahora vengo acá y refresco y abro empresa básica, ahora abro tablas, fíjense que ahora ya está director. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer ya es hacer un select todo from director. Ahora ya el explorador inteligente ya me muestra los nombres de las tablas que identifica que cree. Y si yo corro esto, entonces acá tengo la estructura de esta entidad, ¿sí? Pero todavía fíjense que no tiene datos, ¿sí? Para insertarle datos necesito usar el comando insert, que lo que va a hacer es insertar todos los valores que yo necesito que estén dentro de esta estructura. Recuerden entonces que siempre para insertar strings se usan comillas simples, no comillas dobles, porque les puede traer un error. Los números se insertan sin comillas. ¿Vale? Acá, por ejemplo, en los números de DNI, estos son los números de DNI, fíjense que está como varchar, pero podría haberlo puesto también con comillas. No me Justo le digan. iba a preguntar eso, si los números de DNI, QUI, están como varchar, ¿por qué no van entre comillas simples? Y Sí, en realidad podría ponerlo entre comillas, simple. No tendría que a ver, vamos a probar. No tendría que cambiarme nada, porque está definido como varchar. A menos que haya alguna restricción de que los números siempre tienen que ir sin comillas para diferenciar del texto, de las letras. A ver, vamos a correrlo. Sí, dijo que no hay problema. O sea que tranquilamente cuando yo tengo un número seteado como varchar, lo puedo o no poner entre comillas. Ya el sistema cuando acá lo seteo como tipo de datos varchar entiende que aunque esté como número, eso es texto. ¿Bien? Si ahora yo hago un select de nuevo, fíjense que ya está toda la información insertada, ¿sí? Fíjense qué pasó acá. No hay nada porque justamente hay un valor vacío acá, ¿sí? Que no es lo mismo que un nulo, guarda con eso. Un valor vacío no siempre es lo mismo que un nulo. ¿Sí? Valor vacío es cuando, digamos, no hay información, pero eso no es lo mismo que un nulo en la base de datos. Eso lo vamos a ver más adelante. No es lo mismo un vacío que un nulo en bases de datos, ¿sí? Bueno, y acá puedo crear entonces todo el resto de las entidades. Fíjense que acá está empleado. No, esto es departamento, ¿sí? Departamentos son los departamentos dentro de la empresa. Bueno, lo mismo, tiene 1, 2, 3 atributos. Lo único de diferente de acá, de director, es que acá tenemos una clave foránea, fíjense. Acá está definida la primary key, que es Debto ID. Está definida igual que arriba, con int, identity, primary key, not null. Pero acá al final del código tenemos una clave foránea, que entonces me está indicando que parece que
un mismo director puede dirigir varios departamentos. Porque fíjate, ¿se acuerdan que en una relación uno a muchos, la clave foránea yo siempre la ponía al lado muchos de la relación? Entonces, si acá está director ID, esto me está diciendo, me está dando la pista de que un director en realidad no es director de un solo departamento, sino que puede ser director de varios. Vamos a crear, bueno, ya que estamos acá, hablamos un poco sobre el código con el que se definen las claves foráneas. Siempre es esta palabra reservada, está reservada para las claves foráneas, foreign key, y lo que se pone entre paréntesis es el nombre de la clave primaria de la entidad a la que referencia, esta clave foránea, que es director ID, es la clave primaria de director, ¿sí? Y dice a qué tabla referencia. Dice referencia o apunta hacia director, entidad director, director ID, ¿sí? O sea que este atributo, que es este que está acá, definido como int, es parte de la entidad adepto, en realidad es una clave foránea que apunta a director, director ID, ¿sí? Importante, muy importante, las claves foráneas, la definición de datos de la clave foránea siempre tiene que ser la misma que la definición de datos de la clave primaria. Si esta clave primaria en la entidad director está definida como int, como número entero, en la otra entidad, que la referencia, tiene que estar definida también como número entero. Si yo acá pongo varchar o otro tipo de datos, decimal, me va a saltar error. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vienen los otros? ¿Vienen bien? Ahí lo estoy mirando a ver si ponen alguna manito. Buenísimo. Perfecto. Genial. Bien. Vamos entonces a crear departamentos, a insertar datos. Ya estamos. Acá tengo también una tabla que se llama proyectos. Fíjense, proyectos tiene su ID. Está definido igual, como un número entero. Identity también, o sea, autoincremental. Le digo que es primary key, que no puede ser nula. Parece que cada proyecto tiene un nombre. Y acá aparece algo también, que es una clave foránea. Ya veo depto-id, o sea que hay una relación entre los proyectos y los departamentos. Y si la clave foránea está en proyectos, esto me está diciendo que en un mismo departamento yo puedo tener varios proyectos. ¿Bien? Fíjense cómo se van relacionando las tablas. Vamos a crear, vamos a insertar datos. Y la última, no, esta no es la última, acá tengo otra tabla que se llama empleado. Fíjense que también la primary key es empleado ID, está definida igual, tiene una foreign key, acá abajo, que apunta a departamento, lo que me dice que si la foreign key está acá, entonces en un departamento pueden haber varios empleados. Vamos a ejecutar esto. Y acá sí, fíjense que aparece esto no es una entidad, sino que es una entidad relación. Esto es una tabla intermedia, ¿sí? Ya me doy cuenta nada más de verlo por el título. Fíjense que se llama proyecto-empleado. Y proyecto es una entidad y empleado es otro. Lo que me está diciendo que es que un empleado puede trabajar en varios proyectos y que en un mismo proyecto pueden trabajar varios empleados. Y su clave primaria, fíjense cómo se define la clave primaria de una tabla intermedia, es distinta la forma de definición. Lo que se hace es poner, fíjense que antes cuando la clave era simple, lo que ponía yo era el nombre del atributo que va a ser clave primaria, el tipo, seteaba identity y le indicaba que es primary key. Acá es distinto, ¿sí? Primero le digo, esto es primary key, y después entre paréntesis voy a poner el nombre de las claves primarias de los dos padres, separados por una coma. ¿Sí? No defino el tipo de datos ni nada, sino que en esta línea, sino que el tipo de datos se define abajo, ¿sí? Acá tengo que volver a repetir los nombres de las claves primarias de los padres, pero esta vez separados, ¿está bien? No juntos, porque la primary key en realidad es la combinación de los dos, no es cada uno solo. Poniéndole abajo cada uno solo, yo puedo setearlos después como foreign key.
¿Ven? Acá están. ¿Sí? O sea que estos serían, lo que tengo que hacer en las tablas intermedias es setear la combinación y después cada uno por su cuenta, porque además de ser primary key son forests. Y el tipo de datos siempre va a ser ints, porque en las tablas padres las claves primarias están planteadas como ints. Lo que hago acá, entonces, es setearlas además como foreign key. Vamos a correr. Y va, ¿sí? Ahora ya tengo todo, si yo vengo acá, fíjense que está director ID nada más, pero si refresco la base de datos, vuelvo acá, vuelvo a tablas, ahora ya me aparecen todas, ¿sí? Tengo proyecto, tengo empleado, proyectos, ya tengo todas las bases, las tablas con la información que necesito. Acá arriba, antes de tablas, hay una carpeta que dice diagramas. Si yo hago doble clic, a ver, y le pongo que sí, a ver si me permite. Como que está trabajando. Pero lo que debería hacer es crearme un diagrama de entidad relación. ¿Sí? O sea, crearme desde acá mismo el diagrama. A ver si me deja. Bien, yo estoy seleccionando con control todas las entidades. Y fíjense lo que hizo, ¿sí? Usando mis claves, usando las claves primarias y las claves foráneas, construyó solo el diagrama de entidad relación. ¿Sí? Esto es lo que les decía, que después lo pueden hacer desde acá también. ¿Sí? Lo que tienen que saber bien e interpretar, generalmente lo que nosotros hacemos, es decirle que aunque tengan estos símbolos de acá, ustedes agreguen cómo son las cardinalidades. Acá no están las cardinalidades. ¿sí? Uno interpreta que esto es muchos. Uno a muchos sería, ¿no? Pero no es la manera estándar de presentar los diagramas cuando uno los muestra, ¿sí? Esto es más interno de la base de datos. Pero bueno, sirve igual, ¿sí? Sirve igual, esto es una relación uno a muchos, ese infinito que está ahí vendría a ser el muchos. Profe, Sí, ¿qué apretaste para llegar a verlo como un diagrama? fui a acá que dice Database Diagrams. Ok, Database. ok, gracias. Hice, por las dudas, si no sale solo, hice botón derecho y puse nuevo diagrama de base de datos. ¿Sí? Y ahí me aparece esta tabla, y lo que hice fue seleccionar todas las tablas y agregarlas. ¿Está? Listo, muchas gracias. Si no, vamos a cerrar esto. Después lo cerramos. Bien. Ok. Bueno, fíjense ahora yo acá ya tengo creado mi base de datos, ya tengo todo lo que necesito para empezar a hacer consultas. Yo quisiera hacer consultas con estas cosas. Están todas mis tablas, todo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Recuerden que habíamos hablado de que en este momento, con la información que hay acá, este es un estado de mi base de datos, ¿sí? Un estado, en este momento es así, pero mañana o en un ratito, cuando alguien agregue una tupla, el estado de la base de datos cambia. Yo tengo que encontrar alguna forma, entonces, de guardar distintos estados de la base de datos para poder asegurarme de que si en algún momento hay algún error, yo puedo volver atrás en el estado. O sea, puedo volver a un estado en el que yo sé que la base de datos funcionaba. ¿sí? Y eso es justamente un backup. ¿sí? Un backup es una copia de seguridad de los datos de una base de datos o sistema que se guarda en otro lugar, o sea, no en el mismo lugar donde está guardada la base de datos, para proteger la información en caso de pérdida, corrupción, fallo del sistema. ¿sí? Permite entonces restaurar los datos si algo sale mal, y sería como hacer, un ejemplo muy burdo, sería como hacer una fotocopia de tus datos para asegurarte de que si algo se daña, de que si algo falla, vos podés recuperarlos. ¿sí? Generalmente en SQL Server, los archivos que son archivos de back, o sea, que son bases de datos que se guardan, tienen este,
tienen esta extensión, ¿sí? Que es .back. Segundo, que justo llegó alguien. A ver, ¿quién llegó ahí? No, ahora. Sí, tienen esta extensión que está acá, que es .back. Pero pueden tener otras extensiones. Esta es la más común. Pueden terminar en, acá tenemos un .trn, un .diff, un .diff con doble F, o bien pueden tener este tipo de extensiones que son las comunes cuando tengo un archivo comprimido. Es muy común encontrar backups comprimidos, ¿sí? Bueno, esto es importante también. Lo que yo puedo elegir en el momento de guardar información es guardar solo el estado de mi base de datos, es decir, el script con el que hice la base de datos y todos los datos ya, toda la estructura de la base de datos ya construida con las tablas, para que yo no tenga que volver a correr ese script. O también puedo elegir guardar todo lo que yo hice para crear esa base de datos, es decir, todas las operaciones que yo ejecuté para crear esa base de datos, que ahora vamos a ver tiene un nombre en particular, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los tipos de backups que existen en SQL Server? Tenemos los backups completos, que son los que realizan una copia de la base de datos entera, tanto de los objetos como de los datos, como de los scripts. Yo les había mostrado recién que esto que está acá, que yo abrí es un archivo .sql, ¿sí? Fíjense que esto también es un archivo .sql. Acá dice empresa básica, ¿sí? Bueno, no, acá no muestra. Sí, compañía estándar .sql. Se ve acá al final del código antes de mi nombre. ¿Sí? Dice compañía estándar.sql. ¿Sí? Esto es porque es un archivo script. ¿Sí? Esto no es un backup. Es el script que me permite crear la base de datos. También el backup, el archivo backup no se puede ver, no es observable por nosotros porque es un archivo binario. ¿Bien? Nosotros no lo podemos ver, no podemos ver qué guarda, pero guarda mucha información que nos permite restaurar después la base de datos. Hay algunas maneras, vamos a ver que existen algunas maneras de ver ciertas cosas del backup. Pero bueno, lo importante entonces es que entendamos que existen diferentes tipos de backup que puedo hacer. Uno es el completo, que baja toda la información. El otro es el diferencial, cuando yo ya vengo trabajando con una base de datos y solo quiero, ya tengo un backup completo guardado y lo que quiero guardar son únicamente los cambios que hice. Nada más eso, no toda la información otra vez. Hago un backup diferencial. O si no, puedo hacer un backup de log de transacciones, que es incluso a veces hasta más completo que el backup completo, porque lo que guarda son todos los datos y además este archivo que se llama log de transacciones, que tiene la particularidad de que permite elegir el tiempo, el punto en que uno quiere restaurar la base de datos. ¿Sí? No sé, yo quiero restaurar la base de datos el 27 de enero del 2023 a las 5 de la tarde y justo tengo un backup de log de transacciones. Bueno, voy ahí y la levanto otra vez y yo me acuerdo que eso funcionaba bien. Pero sí o sí, para estas dos, tengo que tener un backup completo ya guardado. ¿Sí? O sea, el backup completo siempre es necesario por lo menos una vez. Después puedo elegir hacer uno de estos dos, si depende de cuál es mi objetivo a largo plazo, ¿no? Y de lo urgente o de lo crítico que sea perder datos. Bueno, ¿qué es un archivo de log de transacciones? Son como, ustedes ya habrán visto los archivos de log en programación, en entorno de programación seguramente algo vieron, pero básicamente son estos archivos que guardan un montón de información detallada sobre cada transacción que ocurre en la base de datos. ¿Sí? Todavía no hablamos de transacciones, vamos a hablar de transacciones más adelante, pero básicamente y a muy grandes rasgos, para que lo entendamos, una transacción sería como una unidad de trabajo, es decir, que son varios comandos, pueden ser insert, update, create table o otros comandos que nos permiten tanto crear como manipular bases de datos que están agrupados en una sola línea de códigos
y se pueden correr juntos. Esto que por ahí me preguntaba una compañera hace un ratito, bueno, pero esto hay que correrlo uno por uno. No, cuando esos comandos están agrupados en transacciones, lo que yo hago es correr la transacción. O sea, se corre todo sin necesidad de ir seleccionando uno por uno. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo que también guarda el archivo de log, además de la información del inicio y la finalización de cada transacción, son los cambios de los datos, de todas las operaciones que modificaron los datos, si yo hice un insert, si actualicé algo, si borré algo. Los rollbacks, que los rollbacks son como es información sobre cuando se corrió una transacción, o sea, se corrió un bloque de código y algo adentro de ese bloque de código falló. Entonces, la base de datos, en vez de modificarse, vuelve atrás. Por eso se llama rollback, vuelvo atrás, ¿sí? Deshago todo lo que hice que estaba dentro de la transacción y vuelvo a mi estado original antes de que vos corras esa transacción. Y también guarda el archivo de log, metadatos, que bueno, es información sobre cómo se realizaron las operaciones. Muy importante, no es lo mismo backup que modos de recuperación. Los modos de recuperación o restore es la forma en que yo voy a levantar después la base de datos. O sea, yo ya tengo mi archivo backup guardado en un medio, generalmente es un lugar donde no está la base de datos, puede ser una nube, puede ser otro disco, un archivo, un disco duro en otra computadora. Nunca se intenta que nunca estén en el mismo lugar, porque puede suceder que justo la computadora se me rompió o hubo un problema en el hardware y perdí un disco donde tenía almacenado la información, pero yo sé que en otro lado tengo ese backup guardado y puedo restaurar, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo restaurar entonces la base de datos? Bueno, puedo hacer una recuperación simple. En la recuperación simple tiene la particularidad de que no permite levantar este backup de logs. Bueno, esto es importante que no se los dije. Los modos de recuperación determinan cómo se gestionan los logs de transacciones y cómo se puede restaurar la base de datos. O sea que además, cuando yo hago el backup, cuando yo hago la restauración, que estoy volviendo a levantar la base de datos, lo que va a hacer el motor es fijarse si está o no el archivo de log, ¿sí? El archivo de transacción, además del archivo .back. Si no está el archivo de log, entonces va a ser una recuperación simple, ¿sí? O sea que en una recuperación simple, digamos, el log de transacciones se trunca automáticamente después de cada transacción, lo que significa que no se guarda un historial. No tengo el historial de qué hice para construir la base de datos. Bueno, y es esto de que no es adecuado para bases de datos en donde no se requiere una recuperación a un punto específico en el tiempo, ¿sí? O sea que yo necesito un estado, pero no me importa saber la fecha y el día en el que yo guardé la base de datos. Tengo un archivo general. Puedo hacer una recuperación completa. El log de transacciones se mantiene, o sea que además de levantar la base de datos, yo levanto todo el historial de cosas que hice para construirlo y a medida que yo voy modificando la base de datos esa que levanté, ese archivo de log se va escribiendo. O sea, ese archivo de log va creciendo y la base de datos va guardando cada operación, cada cosita que yo hice para cambiar cada dato que inserté, lo va guardando en el archivo de log, además de la base de datos, ¿sí? Es adecuado entonces para cuando yo tengo bases de datos críticas en donde perder un dato me matan, ¿sí? Y después tengo una forma adicional de recuperar los datos, que es la recuperación diferencial, que eso no se usa mucho, generalmente las más usadas son las completas y las simples, dependiendo del nivel. Pero bueno, es muy importante esto, que tengan en cuenta de que cuando ustedes hacen una recuperación completa, tienen un archivo de log atrás que va creciendo y en algún momento ustedes van a tener que gestionar ese archivo, ver qué hacen, ver si borran las transacciones que ya son muy viejas, ¿está bien? Y bueno, otras consideraciones importantes que tenemos que tener a la hora de hacer backup, bueno, es esto de la ubicación, que les contaba, ya más o menos se los dije. Se debe escoger una ubicación segura para almacenar los backups. Se tiene que determinar una frecuencia en el que se hagan estas bajadas de datos.
Todo esto depende obviamente de las exigencias que ustedes tengan en cuanto al almacenamiento, a las exigencias de la empresa o del lugar donde están trabajando, ustedes mismos, y del hardware, ¿sí? El almacenamiento que ustedes dispongan para hacer estos backups, porque la mayoría ocupan mucho lugar. Bueno, esto que dice acá, que los backups diferenciales y los de transacción log backups se pueden realizar con más frecuencia porque son más livianitos que los backup full, o sea, los completos. Y esto también es importante verificar la integridad de los backups, o sea, no nada más yo hago el backup y me quedo tranquilo, o sea, mira, sí, ya lo hice, lo programé, lo tengo, me quedo re tranqui y sigo con lo mío, sino que siempre es importante verificar que no haya errores, porque puede suceder que durante el backup haya algún problema, haya algún corte de algo, y sea entonces necesario verificar que el archivo es válido, ¿sí? Hay un comando en SQL que se llama verify only, que lo que hace es decirle, bueno, ya hice el backup, vos querés saber si todo salió bien, entonces corre este comando, que ahora lo vamos a ver, y nos da la información. Y además, bueno, tenemos que tener en cuenta esto de la retención y la rotación de backups, no guardar 10.000 millones de backups en un disco, porque lo voy a llenar, tengo que borrar los viejos. Y bueno, y la idea está de comprimir, ¿sí? Generalmente lo que se hace es comprimir estos archivos para que ocupen menos lugar. Pero ahora vamos a lo práctico. Yo tengo acá esta base de datos y lo que voy a hacer va a ser un backup. Fíjense, voy a abrir una nueva query para que ustedes vean que se escribe acá cuando lo ejecuto. Lo más fácil para hacer esto es hacerlo desde esta interfaz gráfica. Lo que hago es ir acá a empresa básica, que es la base de datos que yo quiero backupear. Voy a hacerle clic con el botón derecho y por acá, en tareas, dice task, tengo la opción que dice backup, ¿sí? Si yo aprieto ahí, me despliega esta ventana en donde yo tengo diferentes opciones, ¿sí? Fíjense que dice nombre de la base de datos, empresa básica, puedo elegir la que yo quiera, en este caso voy a guardar esta. ¿Cómo voy a hacer el recovery? Esto es lo que estábamos hablando recién, el recovery es la restauración. Me dice simple, quiere decir que no va a guardar el archivo de log, ¿sí? Va a guardar solo los datos que hay en la base de datos y la estructura. Y backup full me está diciendo que va a bajar todo, ¿sí? Yo este recovery model lo puedo cambiar, ¿sí? Si quiero, puedo ponerle un completo, porque si mi backup type es full, acá sí, capaz que yo me confundí recién en cómo dije las cosas, porque si acá está seteado como full, quiere decir que lo va a bajar el archivo de log, pero cuando haga la restauración de la base de datos va a buscar nada más el archivo de back, el punto back, no se va a fijar en el log, ¿sí? Yo le puedo pedir o puedo cambiar esta forma de restauración para cuando me levante la base de datos me traiga también la información que está en el log, porque la voy a tener, porque voy a hacer un backup full, ¿sí? Y acá abajo lo que tienen es dónde lo quiero guardar. En este caso, fíjense que le estoy diciendo guardármelo en mi disco, pero le puedo pasar una URL si lo quiero guardar en la nube. Y desde acá puedo setear la ubicación en la que yo lo quiero guardar. Por defecto, SQL Server tiene una carpeta que se llama Backups, que se crea automáticamente cuando ustedes instalan el motor de base de datos. Bueno, acá está la ruta. En su computadora seguramente va a ser otra. Pero lo importante es que siempre la carpeta se llama Backup, ¿sí? Acá en el panel izquierdo, si se fijan, tienen varias opciones. Nosotros estamos en general. Pero bueno, tienen otras opciones para setear otras maneras, otras características que tienen que tener el backup. Por ejemplo, si ustedes ya tienen hecho otro backup de la base de datos y lo quieren sobreescribir o lo quieren guardar como nuevo, ¿sí? Ya tienen un montón de opciones. También fíjense que acá tienen la opción de elegir el tema del log, si ustedes están haciendo un backup completo. Y acá a ver qué tienen.
bueno, y acá le pueden poner una fecha, fíjense, una fecha para que se borre el backup. Dicen, bueno, este archivo lo voy a bajar, pero tal fecha, tal hora, se tiene que borrar. ¿Sí? Así no van ocupando tanta memoria. Vamos a dejarlo así y vamos a ponerle OK. Y ahí me dice que el backup fue creado con éxito. ¿Ok? Ya está. Ya hice mi backup. ¿A dónde está mi backup ahora? Bueno, está en esa carpeta que me dijo SQL, que me dijo el motor perdón, me dijo el Management Studio que estaba. ¿Sí? Si yo quiero por ejemplo, a ver si escribió algo de código por acá, no. Si yo quiero ver dónde está o cómo es el nombre de mi archivo, podría, si me dan un ratito, para buscar este archivo. Hay algunos comandos que puedo usar para encontrarlo, a ver. Si lo tengo por acá. Fíjense, bueno, esto es una forma de escribir, porque, digamos, el backup se puede hacer como yo mostré recién, a través de la interfaz, o también lo puedo escribir en código. ¿Sí? Este es un código para hacer un backup. Fíjense que hay una palabra reservada que se llama backup database. Lo que pongo es el nombre de la empresa y la ubicación en donde yo lo quiero guardar. Acá dice to disk, porque lo quiero guardar en mi computadora, pero podría tranquilamente decir to URL, si lo quiero guardar en una nube. Estos comandos que aparecen generalmente por defecto cuando uno ejecuta la opción backup desde acá, esto se escribe automáticamente, pero son para guardar la información, cuando se guarda la información no en un disco, sino en una cinta magnética. O sea que podrían borrarlo tranquilamente y este backup seguiría funcionando. Acá tienen un atributo nombre para ponerle el nombre si ustedes quieren al archivo. Y eso es todo. Estos son comandos también para guardado en cinta. O sea, cuando no lo quieren guardar en disco, sino en otro lugar. Lo más importante entonces en este código es la ubicación a dónde lo quiero guardar, el nombre de la base de datos que quiero guardar y el nombre del archivo de backup, cómo va a ser. ¿Sí? Si ustedes quieren verificar, por ejemplo, si el archivo fue correctamente creado, es esto de que no quedarse tranquilo cuando yo hice el backup y tengo el archivo de backup ya en mi compu, decir, bueno, ya está. No, lo ideal sería venir acá y ejecutar algo así como esto, usar este comando que les contaba que se llama verificar, ¿sí? Y le paso la lista en donde está el backup. Si yo ejecuto esto, me dice, mira, el archivo es válido, o sea, te puedes quedar tranquilo que a partir de este archivo que tenés guardado, se va a poder hacer la restauración. Yo les contaba que el archivo de log es un archivo binario que no se puede ver, yo no puedo ir a la carpeta backup y hacerle doble clic y abrirlo, pero SQL Server tiene algunos comandos, como este de acá, que me permiten ver algunas características del archivo. Este que es head, que puedo ver como la primera parte, fíjense si yo lo ejecuto, acá tengo los backups que yo tengo hechos. He hecho 2 backups, porque yo ya tenía uno guardado, estaba probando, y toda la información sobre cuándo se hizo, cuándo expira, si llega a tener alguna fecha de borrado, acá tienen esa información, y un montón de otros de otra información sobre, por ejemplo, la fecha, la hora en que se hizo.
y otros códigos que permiten, digamos, caracterizar cuándo y quién lo hizo, ¿sí? Y qué tipo de información guarda. Bueno, esto es algo también que yo les decía del modo de recuperación. O sea, si yo tengo una base de datos y quiero que cuando yo lo recupere la base de datos se lea el archivo de transacciones, fíjense que con esto yo puedo consultar este código, puedo seleccionar de System Database, o sea, en todas las bases de datos del sistema, que me diga el nombre de modo de recuperación de mi empresa, de mi base de datos que se llama empresa básica, ¿sí? Y fíjense que acá dice que empresa básica se va a recuperar desde backup de manera simple. Y bueno, después tienen otras maneras de, por ejemplo, comprimir un archivo de back, o también pueden, con este código, pueden alterar la manera de recuperación. O sea, yo tengo ya el archivo de back guardado y quiero hacer una recuperación full. O sea, que me levante toda la base con el archivo de log. Lo puedo alterar de esta manera, ¿sí? Un montón de códigos que me permiten entonces ir cambiando la forma en que gestiono los backups. Y bueno, y acá esto se los puse porque es un comando muy utilizado, esto que yo les contaba, que cuando ustedes hacen una restauración de su base de datos completa, que restauran el archivo de log con todo lo que ustedes escribieron, con todas las transacciones que corrieron por consola, y siguen escribiéndose, siguen modificando, haciendo otras cosas en la base de datos, este archivo, que es el archivo de log de transacciones, crece. Entonces este comando, que es un comando dbccc, quiere decir databases, son consulta de comandos de base de datos, me permiten entonces, son comandos específicos para consultar cuestiones de espacio, más que nada, ¿sí? Fíjense que me dicen, por ejemplo, me cuenta cuál es el tamaño de log de todas las bases de datos que están guardados en el sistema. ¿Sí? Me dice el log size que está reservado para el archivo de log de esa base de datos y cuánto es el porcentaje que está ocupado de ese espacio reservado para el archivo de log. Entonces acá, bueno, yo puedo tomar la decisión de borrar algunas operaciones que por ahí ya son viejas, o de hacer otro archivo de log para esa base de datos, o ver cómo gestiono el espacio en ese caso. Separar los archivos de log también podría ser. Bien, creo que eso es lo más importante. Lo otro son más cuestiones más técnicas. Pero entonces lo más importante es que de esa manera hago el backup. Ahora, si yo quiero volvamos entonces a la práctica. Si yo quiero restaurar, ahora voy a venir acá, voy a borrar empresa básica, porque pasó algo, yo lo borré todos los datos, toda la información que tenía. La está borrando. Pero yo me quedo tranquilo porque sé que no tengo que volver a correr todo el script, ¿sí? Porque yo ya tengo el backup hecho. Está tomando su tiempo para borrarlo. Bien, hay un error. Vamos a ver, por ahí puede ser porque tengo abierto muchas cosas. Esto es lo de backup. Esto backup. Esto lo abrí sin querer, esto no. Y esto es el script. Ok, a ver. Estoy intentando eliminar la base de datos del sistema, ¿sí? Bien. Estoy conectado. Ah, me desconecté. Bueno, fíjense, esto es algo importante, a ver. Estoy conectado.
Creo que me había desconectado de la base de datos. Por la duda me voy a desconectar. Me voy a volver a conectar. Puede ser que algún proceso esté usando la base de datos, que el archivo backup todavía no haya terminado de escribirse en mi computadora, por eso se está usando esta base de datos y no me deja eliminarla. A ver qué dice. Bueno, dice que no se puede, no lo puedo usar porque está en uso, ¿sí? Debe estar haciendo el backup. A ver si me muevo. También puede ser que me tengo que mover acá a master, a ver si ahí me deja. Bueno, ahí la borró, ¿sí? Lo que hice fue marcar una opción que decía borrar todas las conexiones que tenía la base de datos, porque bueno, podría ser que algún proceso justo lo estaba utilizando para hacer algo y por eso no me dejaba borrarlo. Eso es muy común cuando ustedes quieran borrar su base de datos. Pero lo importante es que si ahora se fijan, voy a volver acá. Ya no está más empresa básica entre mi base de datos. ¿Sí? Para restaurar la base de datos del archivo de log, del archivo back, ustedes lo van a hacer muy seguido, porque la idea es que ustedes ahora trabajen en sus computadoras, o sea, en las computadoras de la facultad, si no tienen o si no pueden llevar su propia computadora, y lo que hagan es generar los archivos de back, subirlas al drive o mandárselos por mail, y con esos archivos de back restaurar la información en su máquina, en su casa, por ejemplo, ¿sí? Para hacer eso, lo que hacemos es ir a bases de datos, database acá en el SQL Server, hago clic en el botón derecho, y si ustedes ven por acá, a ver, acá está, hay una opción que dice restaurar base de datos. ¿Sí? Si ustedes hacen clic acá, automáticamente les va a abrir esta ventana en donde ustedes pueden elegir de a dónde quieren restaurar el archivo, o sea, dónde está el archivo de log. En este caso, el archivo de log está en mi sistema. A ver si la encuentra. Ahí va, ¿sí? Lo que hice, vamos de nuevo. Lo que hice fue decirle que mi archivo back está en mi sistema y en este caso no lo encontró. Entonces lo que hago es hacer clic en estos tres puntitos que están acá a la derecha y le voy a indicar yo dónde está, ¿sí? Le voy a decir, el archivo backup es un archivo, un tipo file, no es ni es un URL ni otro tipo de objeto, es un archivo back, y le voy a mostrar la ruta. Pongo add, y fíjense que por defecto cuando uno pone add, lo lleva al archivo backup que ya setea SQL Server por default en su computadora. ¿Sí? Y acá está el back. Fíjense que este es un archivo .back, no es un archivo .sql. ¿Bien? O sea que esta es ya la información de toda la base de datos. Si pongo OK, otra vez OK, y lo que dice acá es, bueno, te voy a restaurar este archivo .back que vos me mostraste, que está en la carpeta. ¿sí? Este es el tamaño, la fecha en la que se guardó, la persona que lo guardó. Si uno pone OK, ahí va, ¿sí? Dice, la base de datos fue restaurada exitosamente. Vamos a aceptar. Y ya acá de nuevo tengo
mi empresa básica con todas las tablas y toda la información. ¿Sí? Todas las tablas y toda la información que yo necesito directamente para empezar a hacer las consultas sin correr nada. O sea, sin tener que volver a ir al archivo SQL y volver a crear todas las tablas. Ya está todo creado para que yo pueda manipular la información. Bien. ¿Se entendió más o menos? Sí. Buenísimo. Bueno, la idea entonces para la clase que viene es que ustedes entren al campus y se fijen que ya está la guía de creación de base de datos. Ya lo pueden empezar a hacer allá el jueves que viene a esto. Yo no voy a estar el jueves que viene, va a estar Fernando, pero bueno, pueden empezar con él. No se olviden entonces que si van a trabajar a las máquinas de ahí del aula, después hacer sus backups para llevárselos a su casa si quieren seguir trabajando o practicando en su compu. ¿Está bien? Esto después lo pueden levantar de Linux, de donde ustedes quieran. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, Listo, profe. cuídense. Buenas noches. Buenas noches.